ustedes les pasó, no les pasó, hermanos, nada me pasó a mí. Miren, yo estaba bien chavillo y siempre fui bien chaparrito. Pues ya ven cómo se quedó el modelo, ¿no? Yo siempre fui bien chaparrito y mi papá llegaba y se quitaba los zapatos, hermanos. Y luego yo tenía un cajoncito de esos para dar grasa. Y iba con un trapito y le limpiaba sus zapatos a mi papá. Creo que luego se los dejaba peor de lo que estaban, ¿vale? Pero ¿saben qué hacía, hermanos? Yo me los ponía. Yo me ponía los zapatos de mi papá y pues nada, pues me quedaban bien grandotes. Y yo en mi corazón decía, algún día yo voy a ser como mi papá. Algún día estos zapatos me van a quedar. Algún día yo voy a ¿qué? Yo voy a crecer. No sé si usted lo ha visto, hermanos, pero todo niño pequeñito, ¿verdad? Quiere ser como su papá. Y toda niña, pues quiere ser como ¿qué? Como su mamá. Aunque estén pequeños, saben que van a ¿qué? Saben que van a crecer. Y hay otra cosa, hermanos, que es bien natural. Si nuestros hijos son sanos, van a crecer, ¿cierto o no? Van a madurar, van a crecer. ¿Por qué? Porque son sanos, hermanos, y están creciendo como debe de ¿qué? Como debe de ser. Están en un proceso ¿qué? En un proceso natural. Ahora, hermanos, si nosotros cuando llegamos a Cristo éramos bebés espirituales, ¿por qué? Pues porque nos hacía falta el alimento espiritual, hermanos. Nos hacía falta esa leche, hermanos, que es la palabra de Dios. Miren, la leche, hermanos, el sinónimo, hermanos, de la leche es la palabra de Dios. Es esa la leche que te tiene que nutrir, por medio de la cual tú vas a dejar de ser ¿qué? Vas a dejar de ser un niño, vas a ser un adolescente y luego vas a ser un ¿qué? Vas a ser un adulto maduro, con experiencia en las cosas de ¿quién? En las cosas de Dios. Pero a veces uno no crece, hermanos. Si un niño no crece es porque hay una enfermedad en la persona de este pequeño, ¿sí o no? Cuando nacemos de nuevo en Cristo somos bebés espirituales. Ningún bebé nace con un carácter definido. Hay que alimentarlo para que crezca y madure. Si disfrutamos de salud, anhelaremos crecer. Qué triste es cuando alguien nunca crece. Si un niño no crece es porque algo está mal, porque está enfermo. Si como hijos de Dios no crecemos espiritualmente, estamos enfermos y la única medicina para usted y para mí es la palabra de Dios. Cuando entendemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos en ella a hallar nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar. ¿Cuán intenso es su deseo por la palabra de Dios? Esa es una pregunta, mi hermano. A ver, ¿ya hay ese deseo dentro de su corazón? Quisiera escuchar un sí, por lo menos. Sí hay un deseo, sí hay un anhelo, hermanos, en su corazón por la palabra de Dios. Mire, mi hermano, déjeme decirle, no hay atajos para alcanzar la madurez espiritual. Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Invierta tiempo todos los días en leerla, estudiarla y meditarla. Dice, memorícela, hermanos. Haga el hábito de aprenderse por lo menos de memoria un versículo al mes o 2 versículos al mes. ¿Qué le parece, hermanos, hacerse ese propósito? ¿Qué le parece, hermanos? Mire, anote la fecha del día de hoy. ¿A cómo estamos? Estamos a 18. ¿Qué le parece, hermanos, si el 18 del mes que entra, usted se compromete y me dice un versículo de memoria? Se va a acercar a mí y me va a decir, hermano, no traigo uno nada más, traigo 2. Apriétese bien el cinturón porque lo voy a ¿qué? Lo voy a desafiar. No le traigo solamente un versículo de memoria, le traigo 2, ¿verdad? Y hermanos, comencemos por los versículos más prácticos. Juan 3:16. Empecemos Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Hermanos, búsquese esos versículos que son de ¿qué? De bendición, pero vamos a hacer ese propósito, hermanos. Mire, vamos a hacer el propósito de aprendernos 1 o 2 versículos al mes. El crecimiento y la madurez espiritual no van a llegar solos si no leemos, si no memorizamos la palabra de Dios. No deje de asistir a la iglesia, hermanos. Dice, hermanos, el autor de Hebreos, no dejando de congregarse
como algunos tienen. ¿Por qué? ¿Por qué nos pide que no dejemos de congregarnos? Porque se hace costumbre, hermanos, se hace un hábito dejar de congregarse. Necesita usted asistir a la iglesia. Para crecer y madurar espiritualmente, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para crecer espiritualmente? ¿Qué necesitamos? Congregarnos y conocer ¿qué? Y conocer la palabra de Dios. Mire, hermanos, déjenme platicarle de un pastor que se llevó a su iglesia a un campamento. Y allí en el campamento, hermanos, tenía él una actividad con los jóvenes, el pastor. Y entonces le preguntó el pastor a los jóvenes. Dice, a ver, muchachos, quiero hacerles una pregunta. Quiero que me digan ustedes quiénes son los 3 Juanes que hay en la Biblia. ¿Quiénes son los 3 Juanes que se destacan en el Nuevo Testamento? Y hermanos, un adolescente de los que se encontraban ahí dijo, yo, pastor, yo le contesto. Dice, a ver, dime cuáles son los 3 Juanes. Es primera, segunda y tercera de Juan. Y pues claro, pasó lo mismo, todos empezaron a reír, hermanos, ¿no? Hermanos, eso da evidencia, pues de que no conocemos la Biblia, hermanos. A ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿quiénes son los 3 Juanes? ¿Ok? 1. ¿Quién es el otro? Juan el Bautista, primo hermano ¿de quién? Del Señor Jesucristo, es uno. Juan ¿quién? Juan, el discípulo amado. Juan, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Él es el segundo Juan. ¿Quién es el tercer Juan? Hay otro Juan. Son los que más destacan en el Nuevo Testamento. ¿Quién? Juan el Bautista. Juan, el discípulo amado, que escribe el Evangelio de Juan, que escribe la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan, que escribe también el libro de ¿qué? El libro de Apocalipsis, ahí los tenemos. ¿Cuántos escritos tiene Juan en el Nuevo Testamento? 5. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con el hermano Rodrigo? Claro que sí. Y Juan el Bautista, todos lo conocemos, hijo de Elizabeth, prima hermana ¿de quién? Prima hermana de María. María, madre ¿de quién? Madre del Señor Jesucristo. ¿Quién es el otro Juan? ¿Ya ven cómo nos hace falta conocer la Biblia? ¿Ya ven cómo nos hace falta conocer la palabra de Dios? ¿Saben dónde aparece por primera vez este Juan? En el primer viaje misionero, hermanos, que asigna la iglesia de Antioquía. ¿A quién asignó ahí? ¿Quién me dice? ¿Quiénes salen en el primer viaje misionero? Pablo y Bernabé. ¿Y a quién llevan? ¿A Juan qué? A Juan Marcos. Juan Marcos iba con ellos. Juan Marcos es compañero ¿de quién? De Pablo y de Bernabé. Juan Marcos, hermanos, en este viaje misionero se regresa y los deja medio camino. Para el segundo viaje misionero, hermanos, Pablo ya no quiere llevar ¿a quién? A Juan Marcos. Pablo se va ¿con quién? Pablo se va con Silas. Y Bernabé, hermanos, que es un discípulo del Señor, que siempre le da una oportunidad a uno y luego le da una oportunidad al otro. ¿Se acuerdan quién le dio la oportunidad a Pablo? Acuérdense, hermanos, que Pablo había estado presente cuando matan a Esteban, ¿sí recuerdan? Hechos capítulo 7, ¿vale? Y luego en Hechos capítulo 9 tiene ese encuentro con el Cristo resucitado. En Hechos capítulo 9, hermanos, Pablo abre su corazón, recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hermanos, quiere compartir, quiere predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que hacen los discípulos cuando lo ven llegar? Se espantan, le tienen miedo. ¿Quién es el que abre su corazón, hermanos, y recibe a Pablo? Bernabé. Y ahora, hermanos, que Juan Marcos les ha fallado, tanto a Pablo como a quién, como a Bernabé. Bernabé le da una oportunidad más a Juan Marcos. ¿Y qué creen? Sigan leyendo, hermanos, la Biblia y se van a dar cuenta que Pablo, cuando está encarcelado, hermanos, le pide a Marcos que lo visite. Juan Marcos se ha restaurado en su relación ¿con quién? Con Pablo. Y en su relación con Pedro, hermanos. También estuvo ¿con quién? Con Pedro.
Ese Juan Marcos es famoso, hermanos. Lo deberíamos de conocer. Esos son los 3 Juanes. ¿Quién me los dice? De memoria. ¿Ok? Juan Marcos era el que les hacía falta. Bueno, ya no se les va a olvidar. Bueno. Marcos. Claro. Juan. No, acuérdense, es Juan, el primo hermano de Jesús, Juan el Bautista. Luego es Juan, ¿el qué? El apóstol, o Juan, el que escribe el Evangelio. Y luego es Juan Marcos. Él es Juan Marcos. Pero, él es el que escribe el Evangelio de Marcos. O sea, Marcos es Marcos, pero con Juan agregado. Marcos, sí, es Juan Marcos. Pues allí pónganle a un ladito, Sarita, a un ladito con plumón rojo le pones Juan Marcos, o Marcos y adelante Juan, para que nos aprendamos que se llama Juan Marcos, y ya no se nos va a olvidar. ¿Ya ven cómo es bueno conocer la Biblia? Es mejor conocido como Marcos, pero su nombre era ¿qué? Juan Marcos. Ayúdenme a abrir su Biblia, hermanos. Mateo capítulo 4. Un poquito, hermanos, para que usted vea la importancia que tiene la palabra de Dios, hermanos. Por medio de ella, es solamente a través de ella que Dios va a ayudar a que nuestro carácter sea transformado. Si tú tienes un carácter que ni tú mismo te aguantas, la única manera de que cambie es que tú permitas que Dios lo transforme por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Si tú sigues teniendo el mismo carácter, eso quiere decir que tú no anhelas la palabra de Dios como el bebé recién nacido anhela la ¿qué? La leche materna. Miren, hermanos, déjeme decirle, aquí Jesús ya llevaba 40 días de ayuno, ¿en dónde? En el desierto, hermanos. Y dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito es pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Que sale de la boca de Dios. Mire, allí Jesús está citándole Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, anótelo ahí con su manita, con su lápiz, con lo que quiera, ¿con qué resistió Jesús la primer tentación de Satanás? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué le recitó Jesús? Le recitó Deuteronomio 8, ¿qué? 8:3, 8:3, ¿sí? Ahora, entonces el diablo, fíjese, ya resiste la primera tentación y dice el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, sobre la cúpula del templo, hermanos, la parte más alta que había en los tiempos bíblicos del Señor Jesucristo era el pináculo del templo, lo puso en un lugar alto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará y acerca de ti, ¿sale? Entonces, fíjense bien, el diablo, hermanos, escuchen lo que le voy a decir, abra su corazón. El diablo también conoce la palabra de Dios, pero el diablo la saca de contexto, hermanos, ¿sí? El diablo, hermanos, la saca del contexto para usarla de provecho. ¿Qué está usando aquí Satanás? Satanás está usando el Salmo 91:11, hermanos, para exhortar a Jesucristo a que se arroje de la cúpula del templo, porque está escrito que Dios enviará a sus ángeles y no van a permitir que su ungido toque ¿qué? Toque el piso, hermanos. En sus manos, dice, te sostendrán para que no tropieces con tu pie, ¿en qué? En piedra, hermanos, ¿vale? Ahí está Salmo 91:12, citando que la palabra de Dios el diablo. Tiene que conocer usted bien la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque también el diablo se la sabe, hermano. El diablo se sabe la palabra de Dios, pero el diablo utiliza la palabra de Dios ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a las intenciones que él tiene.
Y si entiendo bien en el Evangelio de Juan, dice que el diablo solo quiere venir, robar, destruir y matar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y si es necesario, va a utilizar la palabra de Dios para podernos engañar. ¿Se sabe el diablo la palabra de Dios? Claro que se la sabe. Pero vamos, hermano, vamos a continuar adelante. ¿Qué dice? Jesús le dijo, escrito está, tentarás al Señor tu Dios. Otra vez está citando aquí Jesús Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. ¿Qué le dijo Jesús? Dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, fíjese, la última tentación, otra vez le llevó muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Jesús está citando Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6, ¿qué? 6:13. Fíjese bien, vino el diablo delante de la presencia de Jesús, le trajo 3 tentaciones, ¿y con qué resistió Jesús esas 3 tentaciones? ¿Con qué? Con la palabra de Dios, hermanos. Pero mire, yo siempre he hecho volar mi imaginación, hermanos, y Jesús no le dijo al diablo, a ver, espérame tantito, déjame buscar Deuteronomio. Primero déjame encontrar Deuteronomio, y luego déjame encontrar el capítulo 6, y luego déjame encontrar en qué versículo está la respuesta que yo tengo a tu hermano. Cuando la tentación le llegue, lo va a querer agarrar desarmado, lo va a querer agarrar descuidado, lo va a querer agarrar a través de una necesidad, a través de un problema, a través de una situación difícil, hermano, donde usted ya no está concentrado, donde usted está desprevenido, y va a ser muy fácil que caiga en las garras de Satanás. Usted necesita saber la palabra de Dios, usted necesita memorizar la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para resistir las tentaciones del diablo, para resistir las acechanzas del diablo. De eso se trata, hermanos. Se trata de que usted estudie. Aquí tenemos un periodo los martes, hermanos, donde estamos estudiando la palabra de Dios. Hemos invitado a toda la iglesia a que venga, hermanos, al estudio. ¿Por qué me preocupa, hermanos? ¿Por qué, hermanos, mi insistencia a que ustedes vengan a estudiar la palabra de Dios? Porque estamos siendo, hermanos, acechados por el diablo. Porque tenemos que conocer la Biblia, porque tenemos que memorizar la palabra de Dios, porque tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque la tenemos que estudiar, hermanos. Tenemos que estar listos, preparados para las acechanzas del diablo. Va a ser de bendición, va a ser de beneficio para ti. Y Jesús no pudo ser engañado. Jesús resistió esas tentaciones por medio de la palabra de Dios, ¿vale? No utilizó su poder como Dios, porque lo pudo haber hecho. ¿Qué utilizó? La palabra de Dios. Si usted sigue leyendo, hermanos, ¿qué tenía Jesús en esos momentos, hermanos? ¿Qué necesidad tenía? Hambre, tenía mucha hambre. Si usted sigue leyendo, hermanos, va a leer que el diablo se fue y dejó en paz a Jesús. ¿Por qué? Por un tiempo, solamente, por un tiempo. Mire, yo le voy a ser honesto, hermanos, yo estaba llorando ayer, hermanos, que entendí eso, hermanos. Ayer lo entendí. ¿Sabe, hermanos, que porque Jesús aprendió la palabra de Dios y porque Jesús la obedeció, se abrieron los cielos y vinieron los ángeles? ¿Y qué hicieron con Jesús? Le sirvieron. ¿Qué cree usted que le hayan servido, hermanos? ¿No le gusta, no le gusta echar a volar su imaginación? Yo siempre he creído, hermanos, que desplegaron una mesa así como esa y que hubo ahí comida, hermanos. Y que hubo ahí comida y que el Señor, hermanos, sació la necesidad, sació el hambre que Él tenía. Mire, hermano, como resultado de que usted conozca, de que usted obedezca, de que usted estudie la palabra de Dios, ¿qué va a venir a su vida? Va a venir una bendición. Van a haber ángeles, hermanos, que le van a servir. Créasela de veras. Hermanos, para que su carácter sea transformado, usted tiene que conocer
la palabra ¿de qué? De Dios. Y por último, hermanos, en tercer lugar, si queremos moldear nuestro carácter para parecernos más a Cristo, hermanos, debemos acercarnos ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque el versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Cristo, escogida y ¿qué? Y preciosa. Versículo 4. Para crecer espiritualmente es indispensable permanecer cerca de Jesús. Nadie puede madurar en la fe si descuida su relación personal con Cristo. Acercarse significa en el original venir con la idea ¿de qué? De quedarse. Acercarse significa en el idioma original en que fue escrito el texto, venir con la idea de quedarse, de posar ahí, de hacer tabernáculo ahí, de habitar, de vivir ¿con quién? Con Cristo. Aquí significa permanecer en la presencia de Cristo para establecer una comunión íntima con Él. Mira, hermano, hay que mantener una comunión íntima ¿con quién? Con Jesucristo. En una relación, la intimidad no se logra alejándonos de nuestra pareja, ¿sí? En una relación, la intimidad no se logra alejándonos de nuestra pareja. De hecho, cuando esto pasa, cuando nos alejamos, la intimidad se ve afectada. Con Cristo es igual. Necesitamos permanecer cerca de Cristo. No se trata de acercarnos de vez en cuando. Fíjese bien, no se trata de venir solo el domingo. No se trata, hermanos, de venir solamente ocasionalmente, ¿sí? Es buscar su dirección en todo lo que hacemos. Es lograr que nuestros pensamientos siempre tengan en cuenta a Jesús y su voluntad para nuestras vidas. Es verdad, esto no es fácil. De hecho, es más fácil mantenernos lejos de Cristo, no buscar su dirección y vivir como se nos dé la gana. ¿No ha visto usted eso en la sociedad? ¿Cierto o no? Mire, hermano, estaba leyendo un libro que no es nada nuevo, ¿no? Pero dice que los días de Noé están descendiendo ¿sobre qué? Sobre nosotros. ¿Y se acuerda cómo eran los días de Noé, hermanos? ¿En qué pensaban las personas? Solamente en hacer cosas malas. No pensaban nada bueno, hermanos. Solamente pensaban en hacer ¿qué? Cosas malas. Los días de Noé, hermanos, están descendiendo sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? La gente, hermanos, no hay un anhelo, no hay un deseo en su corazón de acercarse ¿a quién? A Dios. ¿No le pasa? ¿No ha invitado usted a personas? ¿Cierto o no? Y luego nos dicen que sí. Y luego no, ¿qué? No vienen, ¿verdad? Y luego a veces nosotros, no, si los invito y no vienen, ¿ya para qué los invito? No, hermano, usted sigue invitando. Ya si el brother no viene, pues ya es cosa de él. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que la sociedad entera se está alejando ¿de quién? Se está alejando de Dios. Está descuidando la relación que debería de tener con Dios. Ahora fíjese, hermano, nosotros los padres, ¿sí? Yo le prometo, hermano, que le voy a seguir echando ganas ahí, voy a seguir orando por mis hijos, pero a veces nosotros también cedemos, hermanos, a veces no insistimos, y luego, hermanos, hoy que venía en la mañana dije, Señor, creo que sí voy a ejercer la autoridad de padre, porque ya lo quise hacer por las buenas, y no veo resultados, entonces voy a aplicar esa que me aplicaba mi papá, mientras tú vivas en mi casa, aquí se va a hacer lo que yo mando. Y yo creo que sí la voy a aplicar, hermanos. Ya he venido pensando en ella. Entonces, hermanos, no le estamos pidiendo algo malo a nuestros hijos. Les estamos pidiendo algo que está bien. ¿Qué les estamos pidiendo? Que restauren su relación con Dios. Lo tenemos que hacer, pero ellos también tienen que ver que nuestra relación con Dios está sana, hermanos. Que, hermanos, nosotros estamos dando evidencia, estamos dando testimonio, hermanos, que lo más importante para nuestras vidas es mi relación con Dios, que yo le dedico a Dios un tiempo en oración, que yo le dedico a Dios un tiempo en la lectura de su palabra, que yo le dedico un tiempo a Dios en el estudio de su palabra, yo le dedico un tiempo a Dios cuando yo voy a la iglesia
a las reuniones que yo tengo dentro de la iglesia, que mis hijos vean que para mí las cosas de Dios son algo serio, es una relación íntima, personal que yo tengo ¿con quién? Con Dios. Hermano, Dios no es una idea, Dios no es algo abstracto, hermanos, Dios es real. Dios, hermanos, es más real que cualquier cosa. Dios está vivo y Dios está aquí, ¿qué? Presente. A mí me encanta, hermanos, a mí me encanta cuando Jesús le dice, hermanos, ¿qué? Dice, Dios es ¿qué? Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Isaac y Dios es Dios de ¿qué? De Jacob. Y luego dice más adelantito, y Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de ¿qué? Dios de vivos. Hermanos, Dios está aquí. Posiblemente no lo veas, posiblemente, hermanos, no lo toques, pero se puede sentir. Dios está aquí, Dios está en tu corazón y tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle recursos y tienes que invertirle de tu vida ¿a quién? A esa relación. Vale la pena, hermanos, es una inversión que va a redituar dividendos, hermanos, en la eternidad. Por ello es por esto, hermanos, que yo les acabo de decir, es que ser cristiano, sobre todo vivir como cristianos, es tarea solo para valientes, para aquellos que han entendido que no importa lo difícil que sea tratar de agradar a Dios en todo, porque vale la pena vivir para Cristo. No olvides, hermano, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para pulir nuestro carácter debemos acercarnos a Jesús. Cuida tu tiempo en oración. Si no tienes por hábito orar, comienza a hacerlo. Si lo has descuidado, retómalo, pero hazlo. Es necesario que todos los días pases tiempo a solas con Jesús. Déjeme decirle este pensamiento, hermanos. Mire, si Jesucristo te tiene a ti para lo que sea, lo tendrás a Él para todo. Si Jesucristo te tiene a ti para lo que sea, lo tendrás a Él, tendrás a Jesucristo ¿para qué? Para todo. Conclusión, hermano, tenga paz en su corazón. Conclusión, si de verdad desea crecer y madurar espiritualmente, en otras palabras, si de verdad está dispuesto a que Dios trabaje en su carácter, es necesario que usted haga estas tres cosas. Deseche los malos hábitos, deseche el engaño, la hipocresía, las envidias y los chismes. Necesita, hermanos, anhelar de todo corazón conocer la palabra de Dios y debe permanecer cerca de Jesús. La naturaleza, hermanos, termino con este pensamiento. La naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, la escuela nos informa, pero solo Cristo nos transforma. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias.